Muy buenas noches, católicos informados. Sean bienvenidos a esta segunda temporada de Un Café con 3 de Fe. Un aplauso. La verdad es que estamos muy emocionados porque fue todo un éxito la primera temporada y venimos recargados de fe, venimos recargados de información y con mucha emoción de saber que ustedes también puedan seguir aprendiendo, puedan seguir siendo esos católicos informados que siempre buscan la verdad. Sí, como qué bueno que nos aclaras, que venimos recargados, venimos con todo en esta segunda temporada. Y bueno, qué gusto estar contigo en esta mesa, Jessica, y con todos ustedes, Catolins, compartiendo la fe una vez más, en otra ocasión con motivo de la segunda temporada. Y bueno, pues el día de hoy se me antoja, no sé, un chocolatito caliente por este frío. Con esta lluvia que estamos viviendo en la ciudad. Y pues quisiera mencionarles que todos los católicos informados están invitados a participar mediante nuestras redes sociales, en Twitter como Catol-in, en Instagram como Catolin-noticias, en Facebook como ya saben, Catolin, y pues también pueden entrar a nuestro sitio oficial www.catolin.com y pues pueden comentar, pueden dejar sus comentarios, pueden proponer temáticas y pueden hacer que este programa siga enriqueciéndose con sus comentarios. Y bueno, Jessy, es que formen más participación de que es su café. Mi nombre es Jessica de la Cruz y estoy con mi colega Juan Emanuel, que estamos muy emocionados de poder traerles a ustedes nuevamente este café un poco más cercanos. Y antes de iniciar, como ya bien lo decía mi colega Juan Emanuel, que los invitamos a comentar dentro de la transmisión, a contestar las preguntas que se hacen a través de Twitter. Así que, hermanos, participen. Y la verdad, muchas gracias al productor que nos trae nuestros cafés. Muchas gracias por este frappé. Y pedimos el chocolatito de Juan Emanuel. Sí. Así que, sin más, vamos a dar inicio a este café con 3 de Fe. No sé, Juan Emanuel, si gustes decir algo más. Bueno, quisiera recordarles que pueden seguir las encuestas a través de Twitter con la pregunta que en esta ocasión se va a lanzar, que dice: ¿cuál era el nombre de la hija de Herodías? Opción A, Susana; opción B, Herodías; opción C, Salomé; y opción D, Sara. Pero bueno, como ya lo estamos recalcando, quisiera que pues ustedes también propusieran temáticas, que propusieran invitados, que se sumen más a este proyecto que es de todos nosotros los católicos informados. Y bueno, antes de que comencemos, quisiera, no sé, Jessy, que si tienes el menú por ahí para ver lo que vamos a degustar, lo que se va a ver, lo que se va a vivir en este programa. Así es, católicos informados. En esta noche vamos a tener un menú que, como bien ya lo vieron el día de ayer, se subió a nuestras redes sociales y este programa lleva por título un par de ingredientes: valentía y coherencia. La verdad es que los 3 temas que se van a tocar y esa carga de fe que vamos a estrenar por ahí en un momento de la transmisión, están todos llenos de esa valentía e invitándolos a ustedes a poder llevar ese testimonio y esa coherencia en sus vidas. Vamos a iniciar con el licenciado en sistemas, Rolando Bonilla, al cual invitamos a pasar en estos momentos, el cual nos va a degustar con la importancia del testimonio. Así que seas bienvenido, Rolando. Vamos con un aplauso, por favor. Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Rolando, qué gusto tenerte aquí. La verdad es que es un gusto poder volver a estar contigo, Rolando, que nos has ilustrado mucho en la primera temporada de Un Café con 3 de Fe, y la verdad estamos muy emocionados de saber qué es lo que nos traes en esta noche. Bueno, muchas gracias, Jessica, muchas gracias, Juané. Un saludo a todos los Catolins que nos están viendo y muchas gracias por la invitación en el inicio de esta segunda temporada. También muchas gracias por el café que hoy nos obsequia aquí Catolin, como siempre, con la amabilidad. Bueno, hoy vamos a platicar y a reflexionar un poquito acerca de la importancia del testimonio. Creo que el testimonio es un elemento que es vital para la vida humana, pero especialmente también para los cristianos. En la vida humana decimos un refrán que es muy popular entre nosotros, que dicen que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y muchos de lo que otros pueden apreciar o valorar de nosotros o tener en un aprecio es de lo que ven de bueno en nuestras obras. Creo que hoy es difícil ser congruente entre lo que decimos y lo que hacemos. Ciertamente hoy estamos en la etapa de las comunicaciones, en una revolución de medios. Y creo que es mucho más lo que decimos o lo que recibimos de información
que lo que damos de ejemplo a los demás. Casi siempre nosotros vamos a replicar en las redes, en nuestros medios, en nuestros portales, en nuestros blogs, alguna idea que nos gustó en otro lado, pero qué difícil es tener la autenticidad de decir algo en lo que nosotros podamos ser un ejemplo para otros. Cuando hablamos del testimonio, es un elemento importante que hace valer en las familias cuando educamos a nuestros hijos y también cuando nos desempeñamos en una sociedad. Pero hoy me quisiera referir al testimonio que tiene que ver con los cristianos. El testimonio es un lenguaje. Así como las palabras comunican, el testimonio o el ejemplo de nuestra realidad, de nuestras obras, comunica más que nuestras palabras. Evangelizar, que es el sentido y la razón de la iglesia, significa comunicar una buena noticia. Y los cristianos estamos llamados a comunicar buenas noticias por lo que otros nos ven hacer. Así está el ejemplo de grandes santos, como podíamos mencionar a San Francisco de Asís, que en alguna ocasión decía: predica el evangelio en todo momento, es decir, da testimonio, y cuando sea necesario utiliza las palabras. También podríamos hablar de la Madre Teresa, que ciertamente podremos decir que hablaba poco, pero actuaba mucho. Muchos de los grandes personajes en el mundo se sintieron atraídos y admirados por el ejemplo de Teresa con los pobres y por la caridad que reflejaba como cristiana. Bueno, decíamos que el testimonio constituye un lenguaje, constituye una proclamación silenciosa. Es una manera de gritar una predicación sin utilizar las palabras. Y un documento que sale en 1975 con Paulo VI, que es el Evangelii Nuntiandi, dice que el testimonio es casi el único medio que acepta nuestra sociedad actual. Mucha gente no le da crédito a nuestras palabras. Lo que nos quiere ver es que actuemos, que demos ejemplo de lo que estamos diciendo. Quiero decir que los cristianos hemos recibido la fe a lo largo de la historia a través del testimonio de otros cristianos que hasta con la vida hablaron de lo que vieron y oyeron a lo largo de los años. Nosotros hemos recibido esa herencia por el testimonio de los que escribieron, de los que narraron todo lo que significó la predicación y la doctrina de Jesucristo y lo que la iglesia ha atesorado por largos años en la tradición, en los evangelios, en los padres de la iglesia, en las diferentes riquezas que la iglesia atesoraron. Me quisiera referir en esta parte, porque lo voy a dividir en tres y en esto estoy tocando la primera, que las últimas palabras de Jesús se refirieron, antes de partir en la parusía, se refirieron a que íbamos a ser testigos. Las últimas palabras, cuando anunció la buena nueva, de cuando partía, que están en Hechos 1, versículo 8, dice: pero recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Esas fueron las palabras de Jesús. Dice: seremos testigos. Todos los que en aquel entonces estaban eran testigos, y los cristianos que siguen anunciando a lo largo de los años siguen siendo testigos. Esa herencia nos habría de cuestionar si realmente a nosotros nos cuestiona y nos hace pensar como cristianos si estamos dispuestos a transmitirle a otros, si lo que hemos visto y oído es algo que vale la pena y que queremos transmitirle, decirles: Cristo está vivo y ha resucitado. Vuelvo a citar al Evangelii Nuntiandi, que dice, y en lo que se escribía en aquel tiempo, y era una pregunta para los que reflexionaban, dice: ¿crees verdaderamente en lo que se te ha anunciado? Los que hemos recibido esa herencia, ¿creemos en eso que se nos ha anunciado? Luego dice: ¿vives en lo que crees? Y luego dice: ¿predicas
lo que vives. Creo que ahí es un reto y humildemente podríamos decir que no siempre será fácil reflejar todo lo que creemos y todo lo que hemos recibido, pero intentamos vivir y predicar con el ejemplo de nuestra vida la riqueza de Jesucristo. Eso sería la primera parte. En la segunda parte yo quiero citar algunos ejemplos que se mencionan en la Biblia acerca del testimonio. Por ejemplo, Jesucristo es uno de los primeros que habla concretamente acerca de lo que es dar testimonio. Cuando se encuentra ante Pilatos, que lo cuestiona en el Evangelio de San Juan, capítulo 1 al 40, dice, en Juan 1:34, yo nací para eso y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Es lo que le dice Jesús a Pilato, que él había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. También de esa misma manera, Juan el Bautista da testimonio en el Evangelio de San Juan. Dice, yo lo he visto y he dado testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Otros pasajes como el de Andrés y Simón, Andrés, el hermano de Simón, cuando encuentran a Jesús, le dicen, hemos encontrado al Mesías, le comentan a Pedro cuando lo encuentran, le comunican esa buena noticia. Un ejemplo tal vez de una persona cotidiana como cualquiera de nosotros que podría tener limitaciones y pecados es el ejemplo de la samaritana, que dice, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías? En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron por el testimonio que había dado la mujer. Me había dicho todo lo que yo había hecho. Esto lo narra el Evangelio de San Juan. Y los apóstoles, también en el libro de los Hechos, después de haber convivido con el Señor, dicen Pedro y Juan, por nuestra parte no podemos menos que contar lo que hemos visto y oído. Así los evangelios narran cómo los apóstoles y todos aquellos que nos hemos encontrado con Cristo, siempre hablamos de esa gran noticia, de esa riqueza, de esa vida, de ese encuentro que cambia para nosotros el rumbo de nuestras acciones y el testimonio de nuestra vida. Ahí están los primeros testimonios de aquellos que convivieron con Jesucristo. Y termino diciendo lo que en este segundo apartado, lo que en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium mencionaba el Papa Francisco. Si uno no descubre a él presente en el corazón mismo de la entrega cuando se misiona y se anuncia, pronto se pierde el entusiasmo y se deja de estar seguro de lo que se transmite. Le falta a uno fuerza y pasión. Y una persona que no está convencida, entusiasmada, segura, enamorada, no convence a nadie. Por eso, para ser cristianos, también el Papa Benedicto XVI decía que era necesario tener un encuentro con la persona de Cristo, y es así como se empieza a ser cristiano. Si nosotros no tenemos en nuestro corazón ese encuentro, ese amor que nos cambia la vida, esa misericordia que nos hace sentirnos pecadores, pero a la vez amados por Dios, y decir al mundo, he encontrado algo que es la perla preciosa y que cambió mi manera de pensar, que cambió mi manera de vivir, y que cuando otros nos ven actuar en las acciones que hacemos, dice, ¿cómo es posible que esta persona haga lo que está haciendo? Solamente porque cuando nos encontramos con Dios y Él nos propone otro estilo de vida, nos va a hacer actuar de una manera diferente a la que veníamos actuando a lo largo de la vida. Y creo que todos los que somos cristianos podríamos citar testimonios y ejemplos de las ocasiones en las que nos hemos encontrado con Jesucristo. Pues bien lo dices, ¿no? No podemos dar testimonio de algo que no conocemos. Por eso primero tenemos nosotros mismos que conocer como católicos a Cristo, para ya después nosotros poder dar ese testimonio. Y precisamente a lo que tú mencionas del testimonio, en un documento que surge de la misma manera ahí en los tiempos de Pablo VI,
a la terminación del Concilio Vaticano II, que se llama Ad Gentes, que es una exhortación a una vida misionera, pues dice que todos los fieles cristianos estamos obligados a dar un testimonio. Entonces, el testimonio, como tú lo dices, habla más que las palabras, pero no simplemente lo tenemos que hacer, o sea, primeramente por amor, pero también por obligación. Porque si nosotros no damos ese testimonio de ese Cristo vivo al mundo, realmente nosotros no estamos cumpliendo con nuestra parte en la Iglesia Católica. Sí, es muy cierto lo que mencionas, porque en los tiempos de Pablo VI, después del Concilio Vaticano, en los 70, 75, que surge esta encíclica, y anteriormente en los 70, cuando surge el Concilio Vaticano II, se tenía como un punto muy importante el sentido de lo que es la evangelización, y es así como surge el Evangelii Nuntiandi, que se considera la carta magna de la evangelización, y tiene todo un apartado que habla del testimonio, porque es un elemento fundamental para la transmisión de la evangelización. Y es así como quisiera dar parte a la tercer apartado de esto, que es el testimonio en la realidad actual. Para todos los que somos cristianos, estamos viviendo una realidad actual en donde las leyes, los criterios y la cultura están siendo contrarios a la fe. Angela Merkel, en uno de sus discursos, dice que los cristianos son la religión más perseguida en el mundo. El Papa Francisco, en sus mensajes, ha dicho que en estos últimos años de la Iglesia ha habido más mártires que a lo largo de los 19 siglos que lleva la Iglesia, y que en los primeros años del martirio en Roma y cuando empezaron la persecución de los cristianos. Países como China, como Corea del Norte, como Irak, Egipto, Nigeria y también México, donde es uno de los lugares donde más muertes y persecuciones ha dado, también con los sacerdotes, dan testimonio de eso. Mártir significa testigo, y es aquel que da el mayor testimonio porque entrega su vida por amor a Cristo, por defender la fe en la que cree. Los mártires y los perseguidos y los que han sido martirizados dejan sus propiedades, sufren persecución, sufren maltratos y están dispuestos a dar la vida, como el ejemplo del santo mexicano que es de los jóvenes, José Sánchez del Río, que es capaz de dar la vida y dice: viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe, aun cuando esto le costara la vida. Solo quiero decir con esto que esta es una realidad que probablemente vamos a vivir muchos de los cristianos actualmente, que seremos criticados, que seremos perseguidos, que en la cultura de nuestros ambientes no seremos aceptados, pero que tenemos que mantenernos firmes como se mantuvieron firmes los cristianos a lo largo de la historia, con tal de transmitir a Cristo y de defender nuestra fe. Solo voy a citar el Evangelio de San Mateo en el capítulo 10, en algunos versículos que hablan de manera clara de lo que los cristianos viviremos en los últimos tiempos, y esto habla de un evangelio que tiene casi 2000 años. Dice el versículo 18 del capítulo 10 de Mateo: ustedes incluso serán llevados ante gobernantes y reyes por causa mía, y tendrán que dar testimonio ante ellos y ante los pueblos paganos. Muchos de los jóvenes están rechazados en sus escuelas. Muchas familias sufrirán a veces maltratos por defender sus valores como cristianos. El versículo 20 dice: pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de mi Padre el que hablará por ustedes. Es verdad que el Espíritu Santo siempre estará presente en nuestra vida, porque Jesucristo lo dejó como el auxilio, como el consolador, como el gran desconocido que nos acompañará para dar testimonio y para lograr nuestra salvación. En algunos dicen que el Espíritu Santo es el entrenador de los mártires, el entrenador de los grandes testigos. El versículo 22 dice: ustedes serán odiados por todos por causa mía, pero el que se mantenga firme
se salvará. Y creo que los mártires que conocemos a lo largo de la historia y que han dado la vida por Cristo son el ejemplo más claro de que han perdido la vida humana, pero han ganado la vida eterna. El versículo 28 dice, no teman solo lo que puede matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien lo que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ciertamente a nosotros nos atemoriza el dolor, el sufrimiento, pero como cristianos tenemos que tener como primera idea que tenemos que cuidar nuestra alma. Por último, solo les digo que la fuerza que ha de mover nuestro testimonio habrá de ser el amor, porque en el fondo esa es la razón que nos mueve, y la esperanza de la vida eterna. Ojalá y sea de la utilidad en esta nueva temporada. Un saludo, Catolins, y anímense a ser testigos de Cristo. Bueno, muchas gracias, Rolando, por todo este tema que nos has demostrado que también nosotros, como esos católicos informados, estamos invitados por Cristo mismo a dar el testimonio a través del amor que Él nos dejó y del Espíritu Santo que también Él derramó sobre nosotros. Por último, con esta cuestión del martirio, quisiera dejarles una frase de San Ignacio de Antioquía que dice, dejadme ser pasto de las fieras, por ellas me será dado llegar a Dios. Y bueno, pues es momento de que le agradecemos mucho a Rolando. Muchas gracias, Rolando, y lo despedimos con un aplauso. Por estar aquí. Muchas gracias, Rolando. Muchas gracias. Muchas Me llevo mi gracias. cafecito. Sí, se lleva su café. Y adelante, Sí. Catalina. Pues ya es momento